Decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Esta frase da la bienvenida a los visitantes del bloque número 4 del campo de Auschwitz. Lugar que por todos es sabido, se llevaron a cabo los atentados más grotescos y deplorables en contra de la humanidad hasta el momento. Esto, fruto de un movimiento con aires de superioridad militar y científica, y con la creencia de que actuaban por el bien común y la gloria y bienestar de sus constituyentes. Convencidos de su superioridad, ignoraron los derechos humanos de aquellos que no pensaban igual que ellos. Trataron a sus víctimas como rebaños, ignorando el valor que posee cada ser humano. Todos debemos recordar y ser educados a través de la historia, porque el que deja atrás el pasado y no aprende de él, tiene altas probabilidades de volverlo a repetir. Este ha sido un mensaje que se nos ha presentado y repetido pero que siempre ignoramos y olvidamos. Esto nos ha llevado a repetir errores que a través de la historia han culminado en genocidios, esclavitud, prejuicios, discrimen, exterminio, racismo, persecución religiosa, arrogancia y persecución científica, y muchas otras. Cada pueblo debe recordar, repasar y estudiar bien su historia para así evitar cometer los mismos errores que han causado dolor, sufrimiento y hasta la muerte. El pueblo de Puerto Rico debe repasar su historia y recordar que sus ciudadanos sufrieron y han sido víctimas de experimentos llamados científicos. La historia claramente y sin duda alguna corrobora estos experimentos, que en su mayoría afectaron su salud física, emocional y su dignidad. Los puertorriqueños fueron sometidos a estos experimentos sin un consentimiento informado. A algunos se les vendió la idea que eran privilegiados por ser escogidos primero. Otros fueron engañados con estudios y falsas promesas, pero la mayoría ni tan siquiera se enteró. Entre estos experimentos hay que recordar la administración y distribución gratuita de pastillas anticonceptivas experimentales, que afectaron hasta 4 generaciones de quienes las utilizaron. También tenemos que recordar las esterilizaciones involuntarias, que según confesaron y documentaron sus autores las hicieron a su entender para impedir que siguieran llegando al mundo seres inferiores y no aptos. Otras experimentaciones médicas barbáricas utilizadas en los puertorriqueños incluyen la inoculación con células de cáncer, para luego probar y utilizar la radiación como terapia. Todo esto con la aprobación y reconocimiento de los grupos científicos nacionales e internacionales y nuestros gobernantes. Los medios de comunicación vendieron su deber hacia el pueblo, convirtiéndose en los principales promotores. Los medios alabaron y premiaron con reportajes, entrevistas, reconocimientos y hasta portadas de revistas a estos genocidas. El agente naranja, napalm y otras armas tóxicas también han sido probadas en suelo boricua. La Organización Mundial de la Salud, por la cual se rigen ciegamente muchos hoy y sirve de guía para otros, confabuló en la década de 1950 con empresas que fabricaban fórmulas de leche para los recién nacidos, indicando que la leche del seno materna era peligrosa y una llena de viruses y bacterias. Se convirtió en práctica médica darles medicamento a las mujeres para secarle la leche materna, para así proveerles con fórmula de leche para sus bebés al salir del hospital. Nuevamente la prensa, televisión y radio, confabuladas con los científicos y la OMS, traicionaron al pueblo por dinero. Para los que piensan que esto no volverá a pasar, damos el ejemplo de la agricultura. En Puerto Rico se ha experimentado por muchos años y se continúa experimentando con alimentos y semillas genéticamente modificadas. Estas compañías, que han sido rechazadas por su peligro y daño a la salud y el medio ambiente por la mayoría de países en el mundo, son recibidas y bienvenidas en Puerto Rico por el gobierno, los científicos y los medios de comunicación, quienes, generosamente, le abren las puertas regalándole e incentivándole con tierras, aguas y publicidad. Todos estos experimentos son y fueron reales y así consta en la historia. Lamentablemente no fue hasta mucho tiempo después que fueron oficialmente reconocidos. Nunca se justició al victimario ni se le proveyó justicia a las víctimas. Los pocos héroes que advirtieron de estos abusos, se les acusó de que propagaban falsas teorías de conspiración, se les persiguió y se les cayó. Los científicos que apoyaron estos experimentos se justificaban presentándole a las autoridades menciones de estudios científicos a los cuales solo ellos tenían acceso. Su dinero compró propaganda en los medios locales y nacionales, dándole la impresión a los puertorriqueños que los mismos eran seguros y que sus beneficios superaban cualquier riesgo. Como puedes ver, una y otra vez se repite la historia. Los grandes intereses económicos utilizan los gobiernos, los científicos, los medios de comunicación y hasta las instituciones religiosas para lograr sus objetivos.
El mismo libreto con nuevos actores pero los mismos libretistas, y con el mismo fin egoísta, utilizando las mismas estrategias de miedo, censura, persecución, intimidación y por supuesto apostando al hambre insaciable de fama, poder y dinero de los medios de comunicación, de los científicos y gobernantes, que se corrompen fácilmente, y que al final son los que terminan en la historia como los chivos expiatorios, mientras que los grandes intereses planifican la próxima novela. En este libreto, como en cualquier otro de Hollywood, primero te presentan algún elemento maléfico aterrador, o sea, al villano. Un villano aterrador que te provoque miedo. Mucho miedo, inclusive terror. Este villano puede ser desde una situación de guerra, ataque o su posibilidad. Puede ser una enfermedad, pandemia o condición de salud. También puede ser un problema o una crisis económica o hasta ambiental. Inclusive puede ser hasta el mismo demonio o alguno de sus secuaces. El villano tiene que ser real, no puede ser ficticio, pero definitivamente se trabaja publicitariamente con hacerlo ver más terrible de lo que realmente es. Se planifica cada detalle de su presentación y trayectoria. Se hacen películas, y se patentizan soluciones desde años antes. Se hacen vaticinios y hasta se valen de escritos proféticos para colocarse y hacerse top trending. Es como una sinfonía, en donde cada detalle es cuidadosamente trabajado y perfeccionado con la experiencia de la crisis anterior. La ingenuidad y la lucha por la continuidad de vivir felices y despreocupados, más el deseo y falsa seguridad de querer volver a esa normalidad acostumbrada, hace que muchos estén dispuestos a pagar cualquier precio, o hasta dar a cambio su salud y su libertad. Esta lucha y sensación de seguridad combinadas con una amnesia de las enseñanzas de la historia, y una sordera y ceguera que impide ver o escuchar a aquellos pocos que pueden darse cuenta, y que advierten de lo sucedido y lo que está por suceder, permiten que la mayoría de la población mundial se convierta en víctimas y presa fácil de estos tiranos que suman siglos de experiencia. Para aquellos pocos que sí pueden recordar la historia, y que superan la censura, desprecio, burla y frustración de no poder ser comprendidos y escuchados por muchos, los que recuerdan y aprenden de la historia pasada, pueden estar seguros que a ustedes la historia sí los recordará. Los recordará y compensará como valientes héroes que no se rindieron, y a pesar de luchar en desventaja, y perder una que otra batalla, ganaron la batalla y guerra final.